Bueno, me alegro de que estén todos aquí contentos. No es fácil dar un mensaje, a pesar de que yo prácticamente nací en el Evangelio, pero a veces estamos temblando porque es la palabra de Dios que estamos llevando. No es nomás decir lo que yo pienso o hablar de mi experiencia como creyente, sino que estoy hablando en representación de Dios. Y yo estaba orando cuando me llamó Gerardo y me dijo si podía tomar la reunión. Estaba orando que sea de agrado del Señor y que sea el Señor, como hemos escuchado en oración, que dé el mensaje. Sería muy lindo para mí, porque a veces nuestras mentes divagan. Yo estaba, mientras uno está sentado en el banco, escucha las oraciones y las meditaciones y ya dice, tendría que haber cambiado el mensaje, tendría que haber hablado de otra cosa. Y cuando venía para acá en el auto, siempre yo tengo sintonizada la radio cristiana y ahí me dio otro mensaje también. Pero entonces vamos con el mensaje, porque, bueno, ustedes, no sé si ustedes predicamos todos. Hablamos cuando a veces estamos hablando de política, el incendio que oraba nuestro hermano, de que había que orar por esas personas que están pasando por este trama. Viene a nuestra mente hablarle del Señor, porque el Señor todo lo puede, el Señor todo lo hace. Y dice Él en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al mundo sino por mí. Nadie viene a Dios sino por mí, no me equivoqué. Pero al mundo vino y Él trajo las nuevas que el Señor, Dios el Padre, perdona nuestros pecados si nosotros creemos que el Señor Jesucristo vino con este propósito. Estaba hablando el Señor delante de Pilato y dice, no dices nada todo lo que te dicen. Dice, no, yo para esto yo he venido. He venido para morir en una cruz y para salvar a la raza humana del pecado y también que salvarlo de ir a una condenación eterna. Y el Señor Jesucristo, a medida que van pasando los tiempos y los años, yo decía en una oración, que a veces lo vamos conociendo cada día más. Y habíamos cantado cada vez más conocerlo y agradarlo. Y no podemos agradarlo al Señor si antes no lo conocemos, ¿no es cierto? Había una hermana en una iglesia en Estados Unidos que decía, me dice la palabra que tengo que amar a mi hermano, pero si ni lo conozco. Dice, entra por primera vez a la iglesia y yo ya me tengo que tirar en los brazos y decir, yo te amo. Y dice, entonces nosotros nos tenemos que conocer unos a los otros. Especialmente los hombres, cuando oran, nos damos cuenta qué altura de espiritualidad tienen para hablar con Él y no necesariamente estar enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, yo decía de que es un privilegio. Dice un coro, dice, qué maravilla que Cristo muriera por mí, qué maravilla que Él viniera por mí. Pero hay muchas maravillas en la vida del creyente que el Señor hace. Maravilla significa cosas grandes que no son posibles para el hombre, pero sí para Dios. Y en esta mañana yo veo que hay personas nuevas. No sé el nivel de espiritual que tienen, pero el Señor quiere hablarle hoy al corazón. Y quién sabe, voy a tener que cambiar el mensaje por otro mensaje, un mensaje de que, así que si sale mal no es culpa mía. ¿Es estornudo o risa? Bueno, entonces nosotros muchas veces tenemos que cambiar el mensaje según lo que es el público. No podemos hablarle a una persona que recién entra a la iglesia y hablarle de cosas que son ni que nosotros sabemos a veces. Conoce cosas profundas, las profecías, el Pentateuco, cosas que no nos conviene enseñar hasta que esa persona sepa mejor. Y yo decía,
Qué privilegio es de que Dios viniera a este mundo a salvarme y a guardarme de todo mal y todo peligro. Y yo decía, yo soy el camino, dijo el Señor. Y hasta que no lo conocemos bien a Él, no conocemos ese camino. Y hay un camino que es ancho, que hay muchas personas que van a una iglesia, pero van por el camino ancho. Y hay un camino angosto, que es el camino del creyente, que poco a poco lo va encontrando y va agradándole al Señor. Y ya hay una maravillosa pauta que nos da Dios a nosotros, nos enseña a través de su palabra, de que Él nos ha confiado el Evangelio. Y es de lo que quería hablar en esta mañana. Quién sabe, va a ser corto el mensaje, pero quiero no aturdir con largas prácticas y predicaciones, sino que llegue al corazón de esa persona y que salga satisfecho de que Dios le ha hablado. Y vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 3. Para aquellos que tienen el teléfono, prendan el botón, pero para los que tienen la Biblia, abran la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3. Versículo 1. Acá el apóstol Pablo está contestando. El apóstol Pablo era un erudito y era un hombre elegido por Dios para que lleve el Evangelio todo, pero así todo siempre había un opositor. Los mismos judíos que se creían perfectos, superiores al resto de la gente, le hacían preguntas, y son preguntas que no hacemos nosotros, pero el Evangelio es claro y es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma. Y el Señor Jesucristo es esa espada que nos enseña que Él es el camino. Y también nos dice, yo soy el camino, la verdad. Y le decía a Pilato, porque Pilato estaba acostumbrado a mandar hombres a la muerte o darle vida. Y le pregunta, ¿cuál es la verdad? Como que él no sabía cuál era la verdad. Dice, ¿cómo? Diría el Señor, tú eres el presidente, el gobernador de Judea, sin embargo no sabe lo que es la verdad. Quiere decir que podía ajusticiar a una persona sin saber conocer la verdad. Y para ser un juez uno tiene que saber estas básicas ideas que el Señor puso. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nosotros en estas mañanas hemos encontrado la vida. A veces me pongo a pensar y como decíamos, qué maravilla que Cristo muriera por mí. Y yo mientras estaba orando por la ofrenda, vienen pensamientos a la mente de uno, que ¿por qué el Señor tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué tuvo que morir? Bueno, hay muchas razones por qué tuvo que morir, y pienso que en el cielo el Señor lo vamos a entender por qué Él tuvo que morir. Pero demostró de Dios amor, o sea que el Hijo, el Señor Jesucristo, y el Padre son la misma cosa. Le decían sus discípulos, muéstranos el Padre y nos basta. Y le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y me dices que te muestre el Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. La esencia de lo que es Dios estaba representado en su Hijo, que dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y el Señor instituyó de discípulos y discípulos apóstoles. Y el apóstol habla después de unos años de algo que el Señor enseñó. Y dice, vamos a leer y después vamos a ver cómo podemos hacer para modificarlo, el pasaje. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? No vamos a hablar acá de la circuncisión, sino que está dando un ejemplo. Mucho en toda manera, dice Pablo, primeramente que les ha sido confiada
la palabra de Dios. Y este versículo lo voy a leer de vuelta, pero después vamos a seguir leyendo para, si nos sobra tiempo, podemos reflexionar. Mucho en toda manera, dice Pablo, primeramente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué pues, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tu palabra y venzas cuando fueres juzgado. Y hay más que sigue, y tendríamos que ser como Dios para interpretar bien lo que quiso decir Pablo acá, pero lo que entendemos hablamos, dice, y toda la escritura que ha sido escrita con este fin de que aprendamos. En esta mañana vamos a hablar, aquellos que no conocen al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, vamos a hablar de aquellos que tenemos que aprender más del Señor, y vamos a hablar de aquellos de que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y dice, ¿de qué aprovecha al judío? Por ejemplo, ustedes ven que el hombre judío es un hombre que él se cree que porque tiene el nombre, dice el apóstol Pablo también, dice, tú tienes el sobrenombre de judío, pero que no eres judío. El Señor Jesucristo le dice a los judíos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué palabra fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, no me voy a poner en este momento a hablar detalles, pero hay 4 grupos de judíos. Y uno de los grupos pertenecemos nosotros, que es el remanente, no somos testigos de Jehová ni nada por el estilo, pero hay un remanente que dice que ellos van a hacer la voluntad de Dios. O sea que Dios siempre tiene preparado su gente en el mundo. No es que el judío está equivocado, que se va, pero Dios dice que a través de su misericordia los va a perdonar, siempre y cuando el Espíritu de Dios llegue a ellos y conozcan el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Dios porque ellos querían estar con Dios, pero no cambiaban su forma de ser. Pero yo pensaba solamente en este versículo, dice el versículo 2, mucho, está hablando del verdadero judío, el verdadero que dijo el Señor, si amáis a Dios, me amarías a mí, porque yo salí del Padre. Y entonces ellos no entendían estas cosas, porque sus ojos estaban velados, hasta que la multitud de los gentiles sea numerada y sea salva. Dice, mucho en toda manera, primeramente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Y entonces yo decía, qué privilegio. Yo quería empezar la conversación en esta mañana, decir, qué maravilla que Dios no solamente me salvó, me guarda, me santifica, sino que también me ha confiado la palabra. Nosotros como iglesia hoy en día estamos llevando el Evangelio al mundo, la palabra de Dios, la voluntad del Señor Jesucristo. El judío se recluye en una sinagoga y no quiere que ninguno conozca la verdad, el camino y la vida, sino que somos nosotros en parte como ese remanente que Dios tiene preparado, que dice en Apocalipsis que van a salir a predicar el Evangelio. Sí, después que nosotros, el Señor nos haya llevado al cielo para estar con Él y para que nada malo nos ocurra, va a haber un remanente, no el de los testigos de Jehová, pero va a haber un remanente de que se va a encargar de predicar el Evangelio. Y después va a haber un ángel que nos habla en Apocalipsis que también va a dar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas nuevas, que para el hombre, que Dios perdona al hombre a pesar de toda su incredulidad, como lo hace con el pueblo de Israel. Yo a veces miro un poco las noticias y veo cuánta injusticia está pasando en Palestina, ¿no es cierto? Yo le llamo Herodes al gobernador que quiso destruir a todos los niños pensando que el Señor Jesucristo lo podía matar, pero Dios tenía preparado otras cosas, preparadas de otra manera.
Y entonces veo cuánta injusticia hay y el Señor Jesucristo no nos predicó ese evangelio. Él nos predicó un evangelio de amor, de santidad, de hacer la voluntad de Dios, de traer a otras personas que no conocen el evangelio a la luz y el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo en esta mañana. Dice el apóstol Pablo, dice, en mucho que dice, porque le confió la palabra, porque gracias a los verdaderos judíos, a la iglesia primitiva que era judía, de que eran sus discípulos, ninguno de ellos, dijo el Señor en su oración, ninguno de ellos se ha perdido, sino que están preparados para que enseñen el Evangelio. Ellos están enseñando el Evangelio y nosotros somos testigos de que ellos lo han hecho bien. Y a pesar de todas las cosas que porgiblemente la gente pasa y mira este lugar y dice, ¿qué pasará ahí? Pero si supieran que hay un tesoro inefable, que es el Señor Jesucristo, que está buscando salvarle la vida, no la vida de este mundo, sino que también la vida de que hay para la vida eterna, para siempre, jamás. Dice que nos ha confiado el Evangelio. Hoy estamos predicando el Evangelio y es un privilegio. No sé si se dieron cuenta, para el que es creyente y de años, se da cuenta que es un privilegio tan grande que tengamos, que estamos hablando de parte de Dios. Estamos diciendo, no lo decimos por nosotros mismos, sino lo dice el Señor a través de nosotros. Y dice, pues si alguno de ellos, versículo 3, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Quiere decir que a pesar de todo lo que el judío de hoy hace mal, Dios va a tener misericordia de ellos, como tuvo misericordia de nosotros antes que conozcamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas. Y entonces Él dice que muchos han sido incrédulos. Mismo Dios, en la esencia de Dios, Dios mismo estaba presente y le estaba hablando, como diciendo, a veces nos cuesta predicar el Evangelio, no porque nos da vergüenza ni nada por el estilo, porque hay personas que son duras, pero para el Señor también fue duro. El mismo Dios le hablaba a ellos y sin embargo no le creían, eran incrédulos, porque estaba preparado para que no crean, aunque el Señor quería que crean. Los mismos discípulos le costaba creer muchas cosas y el Señor se las tuvo que explicar de a poco. Dice, ahora no entendéis, pero después entenderéis. Y lo que le importa a Dios, lo que vamos a hacer nosotros cuando pasemos de esta vida a la vida eterna, de que hemos comprendido lo que Él hizo el Señor. El Señor tuvo que pasar por muchas aflicciones. Sus discípulos tuvieron que pasar por muchas aflicciones. Quién sabe, nosotros pasamos por muchas aflicciones. Hemos perdido un ser querido. Podemos haber perdido a través de la muerte, pero a veces el Evangelio nos separa de personas familiares nuestros que no quieren creer. Yo tengo un primo que hace años que estoy orando por él. Y él dice, yo no hago mal a nadie, yo soy bueno, yo soy un buen padre, pero sin embargo el Señor me dice que necesita salvación, el Espíritu Santo. Y estamos orando con él, con mi esposa. Y mis tíos, que eran terribles las cosas que hicieron en este mundo, se salvaron porque reconocieron. Quiere decir que la maldad del hombre, la incredulidad del hombre, lo lleva a lo bueno de Dios. Porque nos miramos a nosotros mismos y nos damos cuenta cuánto nos falta la salvación eterna y la vida eterna para comprender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, y estábamos, mi tío, a pesar de que hizo pecados horribles, que ni hay que nombrarlo, sin embargo, él se hizo pastor, conoció el Evangelio. Primero, no se daba cuenta, yo lo fui a visitar de un viaje, después que vine de un viaje largo, y él ya había perdido la vista por la diabetes, y le habían cortado una pierna por la diabetes, y otras cosas más enfermedad del corazón. Y era joven.
Y yo le digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Y dice, ¿cómo es eso? Me dice, yo soy la luz del mundo. Dice, yo voy a volver a ver. Él inconscientemente profetizó sobre sí mismo, sobre su vida, de que él iba a volver a ver. Él en ese momento estaba pensando de que Dios lo iba a ayudar e iba a poder ver de vuelta. Sí, Dios puede hacer eso, pero ¿cuál es el fin? El fin es de que se tenía que humillar y Dios lo tuvo que traer a esa situación para que conociese el Evangelio. Y bueno, y después así se compró una Biblia en braille, no sé si saben lo que es braille, es para los ciegos, para tocar, y con eso predicaba el Evangelio. Otra persona dice, no, mirá cómo me puso Dios. Sin embargo, el ejemplo que él dio, porque la esposa estaba muy, se dice en inglés disappointed, muy enojada con él por lo que él había hecho, infidelidad. Y sin embargo, ella se convirtió también al Señor. Y yo me pongo a recordar de que mi abuela, cuando yo era chico, fue a la iglesia y se convirtió, y mi abuelo también. Y me había olvidado de eso. Medio se apartaron de la iglesia, porque no quiere decir porque estén todos los días dentro de un edificio, son creyentes, sino cómo viven su vida. Y estaba escuchando, mientras yo venía en el auto, le estaba contando de que yo estaba escuchando el Evangelio de este hermano que hablaba, y decía el predicador que no tenemos que ser creyentes en la iglesia o en la calle cuando nos ven, sino en nuestra casa. En nuestra casa. Ya se me iba a ocurrir un chiste, que mi esposa no pudo venir, pero no, yo le digo a todos que ella me escucha todos los días hablar del Señor. Entonces, pero no pudo venir tiene una razón verdadera. No, ella hubiese querido venir a escuchar la palabra de Dios. Nunca me dice nada cuando volvemos, quiere decir que la predicación fue buena. Entonces es lindo escuchar de los familiares nuestros, de nuestros hijos, papá, qué bien que hablaste, o esposo, qué bien que estuviste, o esposa, qué lindo mensaje que diste, pero porque en nuestros hogares nos tiene que convencer a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. No cuando estamos aquí delante de todo, que tenemos una linda carita y es todo lindo lo que decimos. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que hacer todas esas cosas, pero nos dio el privilegio, Dios, de poder dar la palabra. Pero antes de dar la palabra tiene que haber algunos cambios en nuestras vidas. Tenemos que ver si está de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo se fue y dejó sus 11 discípulos. Y dijo, mayores cosas que esta haréis. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo puede ser que ellos van a hacer más cosas más grandes que Dios? Y fíjense que en el día de Pentecostés, que había leído nuestro hermano, se unieron 120 personas y después fueron miles. O sea que lo que no lo escucharon a él, o como la mujer samaritana, que el Señor le dijo, 5 maridos has tenido, y bueno, y le cuenta toda su vida, y entonces ella dice, me contó todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Mesías? Y dice, ahora, vinieron los samaritanos, dice, ahora, venimos y creemos no por lo que nos dijiste, sino porque lo hemos escuchado. Bueno, en este caso, el Señor nos da ese privilegio que se nos ha confiado la palabra, y tenemos esa confianza que lo que decimos es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Dice más adelante, en el versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Va a haber un juicio un día, y nosotros no vamos a ser juzgados, nosotros vamos a ser galardonados por lo que hemos hecho con fe y confianza en el Señor. Pero el mundo impío va a ser juzgado, y el Señor quiere que nosotros no seamos condenados con el mundo, sino que seamos salvos, porque Dios, el Padre, que es justo y un juez justo, va a ver
que hemos luchado y luchado contra el mundo, y dijo el Señor Jesús, confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu dentro de nosotros, podemos vencer al mundo. Y esa es la pauta de que hoy ustedes están aquí. Ya no es, como dijo la mujer samaritana, no es solamente tu versión, sino que has venido acá y a través del Espíritu Santo de este hermano que está hablando, puedo llegar al conocimiento de Dios. Vuelvo a leer el versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. O sea que, es una forma de decir falso que el hombre. Pero un día cuando seamos juzgados, ya no vamos a ser juzgados porque vamos a ser salvos y limpios de toda nuestra maldad y podemos estar junto con Cristo y vivir y reinar con Él 1000 años, como dice la palabra de Dios. Y, o sea, no sé si me han entendido que va a haber un juicio. Ese juicio es para la gente que no ha sido incrédula por voluntad propia, no por accidente, porque dice, bueno, yo no lo entiendo, pero dijo el Señor, vuelvo a repetir lo que dije al principio, ahora no entendéis, pero después vas a entender lo que yo estoy haciendo. La obra, el versículo que estaba leyendo nuestro hermano en Hechos, decía, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Dice, no toca a vosotros saber las sazones de que vuestro Padre Celestial tiene en su voluntad, dando a entender de que sí Él sabía la respuesta, pero estaba hablando como Dios en ese momento. Y no lo toca a vosotros dar esas razones ni curiosidad. Hay muchas personas que vienen al Evangelio. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la obra personal en Estados Unidos, había gente que venía y me mandaba a la iglesia para hablar con ellos. Y lo que quería saber cómo Adán fue creado, cómo es el Apocalipsis, cómo era todo, como que yo quería sacarse todas esas... Y después igual no creo. La persona igual no creía porque después no quería que vayan a la casa y sacarse las ganas de preguntar nada más. Pero el Señor nos enseña la palabra de Dios que a través de su Santo Espíritu vamos a discernir hasta lo profundo de Dios. Dice, para que no se haga tan largo, dice, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que le da castigo como hombre hablo? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea que Dios no puede juzgar al mundo si nosotros somos iguales que ellos. Tiene que haber una diferencia en nosotros para que Dios pueda juzgar al mundo con justicia. Y que pero nosotros que hemos visto la luz y recibido la luz, nos damos cuenta de realmente cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Sí, el mensaje que estaba dando, ahora me acordé, el mensaje que estaba dando el predicador en la radio, estaba hablando del endemoniado gadareno. Y le dijo el Señor, anda a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y el endemoniado, que ya no era más endemoniado, le rogaba que se quede con él. Pero era necesario que él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Santo Espíritu. O sea, imagínense el Señor estando en un solo lugar o el endemoniado abrazado del Señor y nada más. Pero Él mostró que en nosotros todavía hay ese poder de que Él tenía, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras aflicciones y nos ayuda porque nos ha confiado la palabra. Qué privilegio que el pueblo de Israel le ha confiado la palabra, porque dice que por la palabra de Dios todas las cosas fueron creadas. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. Dice más adelante, versículo 8 dice, ¿y por qué no decir como nos calumnian, como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes.
La persona que es del Señor no puede hacer cosas malas. Pero ellos, los falsos judíos, le decían a Pablo, le decían que ellos podían, entonces quiere decir que si Dios es amor y que Dios perdona y que mi incredulidad y todo, yo puedo hacer lo que quiero y total Dios me tiene que perdonar. Pero los que tienen el Santo Espíritu de Dios no van a hacer tales cosas. Ya hemos sido transformados. El cielo no es un lugar que vamos a morir y despertar, estamos acá en el cielo. El cielo es un lugar preparado para gente preparadas. Ya ustedes están como en una escuela, están haciendo las cosas que Dios quiere y preparándose para aquel día cuando vayamos al examen final y que diga bienvenido, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiere decir el Señor de que uno desde chico ha aprendido las Sagradas Escrituras y que las cuales te pueden hacer sabio, le dijo Pablo a Timoteo. La sabiduría no es la sabiduría humana, ni la sabiduría que tenía Salomón, porque él falló a lo último, sino que el que tiene el Espíritu de Dios no falla, porque el maligno no lo toca, porque está protegido por el Señor. El Señor habla de esto en un ejemplo de ese hombre que estaba endemoniado y se va por un tiempo de ese cuerpo y entonces después vuelve con 7 demonios peor y el estrado de ese hombre ha sido peor que el primero. Quiere decir que nosotros no, el diablo no nos puede hacer nada. Ya somos del Señor y donde está el Señor viviendo no hay lugar para otra cosa. Bueno, quiera el Señor con estos pensamientos ayudarnos nosotros. Ya hablé más de la cuenta, aunque todavía no son las 12, pero yo quería compartir con ustedes estos pensamientos. Quiera el Señor que reconozcamos cuando vamos a hablarle a otra persona que estamos hablando, me vienen las palabras en inglés, en behalf, si alguno sabe, que me viene con la palabra de Dios hablando a través de mí. Y qué privilegio es de que como hacía el pueblo de Israel, porque hubieron israelitas. Hoy en día, a pesar de todo lo que está pasando en Israel, en Gaza, hay creyentes, me cuenta mi señora porque a veces estaba estudiando eso, que dice que se juntan los árabes y los judíos a alabar el nombre del Señor. Y vienen y le tiran una bomba y los matan. Bueno, eso no es lo que quiere el Señor. El Señor dijo, ama a tu enemigo, porque lo que quería el Señor, que toda Judea y hasta la Samaria, dijo, y hasta el fin de la tierra, conozcan la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén.